Muy buenas, mis estimados, es un gusto saludarlos. Hoy continuamos viendo algunas de las propiedades que tienen los números reales, especialmente ahora vamos a hablar de lo que es la potenciación y la radicación. La semana pasada nosotros estuvimos viendo al final cuáles eran las propiedades que había para la suma, para la multiplicación en los números reales. Vimos que la propiedad de clausura, propiedad de cerradura o clausurativa, me decía que si sumo dos números reales, el resultado es otro número real. Si multiplico dos números reales, el resultado también es otro número real. La propiedad conmutativa establecía que al sumar dos números reales en diferente orden, era el mismo resultado. De igual manera, si al multiplicarlos en diferente orden, se obtiene el mismo resultado. La propiedad asociativa me decía que puedo agrupar de dos en dos de diferentes maneras que el resultado es el mismo, tanto para la multiplicación como para la suma. Dijimos que habían dos propiedades que coexistían simultáneamente. Una es el elemento neutro, la otra el elemento inverso. Para la suma, el elemento neutro es el cero, dado que cualquier número real sumado con cero me da el mismo número real. En la multiplicación, el neutro es el 1, porque al multiplicar cualquier número real por 1, se obtenía el número real. El elemento inverso, a través de su operatoria, me regresa al neutro, puesto que para cualquier número, para todo número real, va a existir un solo inverso aditivo, tal que al sumarse con ese número, el resultado da cero, es decir, me da el neutro aditivo. Y de igual manera en la multiplicación. Y vimos también que había una operación llamada propiedad distributiva, que lo que hacía era que se distribuía la multiplicación respecto de una suma, sea esta por el lado derecho o por el lado izquierdo. Y vimos también que los resultados no se alteran. Ahora vamos a hablar de la potenciación y de la radicación. Estas son operaciones que fueron surgiendo conforme la necesidad de entender el mundo o de entender las cosas que rodeaban al ser humano. Se tiene indicios que los babilonios ya utilizaban la potenciación como un auxiliar o como un camino corto de la multiplicación, mientras que los griegos, siglos antes de Cristo, tenían una predilección por los cuadrados y por los cubos. ¿Por qué razón? Porque los cuadrados son áreas. Los griegos, como fundadores de la geometría, se preguntaban siempre sobre las áreas de los cuerpos, igual de los volúmenes. Por lo tanto, se dan las potencias al cuadrado y las potencias al cubo. Recuérdense que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado que se subtiende sobre la hipotenusa es igual a la
a los cuadrados que se subtienden sobre los otros dos catetos. ¿Sí? Ya habían nociones de la potenciación con los griegos. Diofanto, en el siglo III después de Cristo, propone una idea para poder hacer el nombramiento de las potencias. X para la primera potencia, XX para la segunda potencia, XXX para la tercera potencia. Ya a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, el matemático francés René Descartes introduce la notación que actualmente conocemos para las potencias. La radicación como siguiente operación y operación contraria a la potenciación proviene del latín radix, es decir, es una palabra que se acuñó por medio de los romanos. Sin embargo, se tiene conocimientos que tanto los hindúes como los árabes manejaban las raíces mucho antes de los romanos. En el califato de Bagdad, donde en su momento, en plena Edad Media, estaba la mayor biblioteca de ese mundo en ese momento, ¿sí? Hay escritos sobre los cuales ya se hablaba de raíces. Sin embargo, los algoritmos para la extracción de raíces cuadradas y de raíces cúbicas son propuestas que los hindúes realizan en su momento. Es hacer notar históricamente que los árabes en su momento contactan por sus procesos de expansión a los hindúes, con quienes comparten información, comparten comercio, comparten reglas en común. Definamos entonces la potenciación. Dice que la potenciación es una operación aritmética, la cual tiene por objeto multiplicar por sí mismo un número llamado base tantas veces como indica otro número llamado exponente. Es decir, al escribir 5 elevado a la 3, 5 es la base, 3 es el exponente. Eso quiere decir que 5 elevado a la 3 se ha de multiplicar por sí mismo 5 3 veces. 5 por 5 por 5, 125. A esa cuenta entonces, que ahora proponemos las siguientes reglas. La primera, cuando se multiplican dos potencias y tienen la misma base, la regla dice, se copia la base y se suman los exponentes. Esto sucede única y exclusivamente si se tiene la misma base. Para multiplicar potencias de igual base, se copia la base, se suman los exponentes. Pueden ver ustedes ahí en el ejemplo que 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 4 se copia la base que es 5 y sumo los exponentes. 3 más 4, 7. Es decir, 5 a la 3 por 5 a la 4 es igual a 5 a la 7. Por ende, ese resultado, 5 se tiene que multiplicar por sí mismo 7 veces.
lo cual da 78.125. De igual manera, se opera la división, que es la última propiedad que estamos viendo nosotros en esta parte. Para dividir potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. ¿Sí? Entonces, decimos 2 elevado a la 6 dividido 2 elevado a la 4, copio la base, 2, reste los exponentes, 6 menos 2, 4. 2 elevado a la 4, 16. ¿Qué sucedería si el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor? Se utiliza la regla del exponente negativo, porque 2 a la 2 dividido 2 elevado a la 6, 2 menos 6 menos 4. Entonces me quedaría 2 elevado a la menos 4. Y eso entonces es 1 dividido 2 a la 4. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tenemos una potencia elevado a otra potencia? Se copia la base y se multiplican los exponentes. Por eso, 3 al cuadrado elevado al cubo es lo mismo que yo diga 3 elevado a la 2 por 3, es decir, 2 a la 6, lo cual da 729. La potenciación tiene una propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación y también respecto de la división. ¿Sí? Decimos que si la potencia de un producto es lo mismo que distribuir la potencia hacia los factores. Por ejemplo, 30 es 3 por 10. Y si yo digo 30 elevado al cuadrado, es lo mismo que diga 3 por 10 elevado al cuadrado. Entonces, 3 elevado al cuadrado por 10 elevado al cuadrado. Se distribuye la potencia respecto de la multiplicación. Lo mismo sucede cuando distribuimos la potenciación respecto de la división. Es decir, potencia de un cociente es el cociente de las potencias. Potencia de un producto es el producto de las potencias. Entonces, si yo digo 3 dividido 2 elevado al cubo, es lo mismo que diga 3 elevado al cubo y 2 elevado al cubo. Y tenemos dos exponentes muy particulares. Uno es el exponente cero y el otro es el exponente negativo. Para cualquier base que sea distinta de cero, se van a cumplir estas dos propiedades. La base elevado a la cero es 1, por definición, siempre que la base no sea cero. Por ejemplo, 3 elevado a la 0, 1. Menos 5 elevado a la 0, 1. 20.000 elevado a la 0 también me da 1. ¿Sí? Siempre que la base no sea 0. Es decir, yo no puedo decir que 0 elevado a la 0 sea 1, porque eso no existe. O bien con los exponentes negativos. Yo digo 5 elevado a la menos 4
es lo mismo que diga 1 dividido 5 elevado a la 4. La potencia negativa es igual al recíproco multiplicativo de la potencia. ¿Sí? Menos 9 elevado a la menos 5. Esto es 1 dividido menos 9 elevado a la 5. Y ahí tenemos entonces ejemplos de estos dos exponentes muy particulares. Repito, por definición, la base en cualesquiera de estos dos nunca puede ser 0. Entonces, el exponente 0, por definición, es 1. Y el exponente negativo es igual al recíproco multiplicativo de la potencia positiva. Ahora hablemos un poco de la radicación. Como dije hace un momento, la radicación es la operación inversa de la potenciación, la cual consiste en hallar la base conociendo el exponente y la potencia. Por ello no podemos hablar de una forma distinta de la potenciación y de la radicación. Son operaciones inversas, pero que coexisten simultáneamente. Es decir, si tenemos que 7 elevado al cuadrado es 49, entonces la raíz cuadrada de 49 es 7. En todo proceso de radicación, el signo conocemos como raíz se llama signo radical. A la cantidad que colocamos adentro el signo de radical se llama cantidad subradical. Y al numerito que normalmente es el que está indicando qué tipo de radical se va a obtener, se le llama índice de la raíz o índice del radical. Y el resultado de la operación de la radicación se llama raíz. Entonces, la radicación trata de obtener o de conocer la base, dado que tenemos o conocemos el exponente de la potencia. Esta también tiene sus propiedades muy particulares. Cuando nosotros elevamos un número a la misma potencia que la cantidad, que el índice del radical, es como que estuviésemos sumando y restando a la vez, o que estuviéramos multiplicando y dividiendo a la vez por las mismas cantidades. Es decir, a la larga, si yo elevo a una potencia que es la misma raíz, básicamente no estamos operando en nada a la cantidad subradical. Por ejemplo, yo digo la raíz cúbica de menos 5 elevado al cubo, puedo prescindir tanto de la potencia como de la raíz, y por lo tanto me queda menos 5. Ya sea que esa potencia esté adentro o afuera del signo de radical. ¿Sí? Si la cantidad subradical es negativa, sucede lo anteriormente expresado si solamente si son potencias impares. Ahora, si la cantidad es negativa y la potencia es par,
entonces la respuesta será positiva. Quiero hacer notar que las raíces pares siempre tienen dos raíces, una positiva y una negativa. Por ejemplo, vimos anteriormente la raíz cuadrada de 49. Esta tiene dos raíces, una positiva y otra negativa, 7. ¿Por qué? Porque aplicando la definición de radical, menos 7 elevado al cuadrado es igual a 49. Y de igual manera, 7 elevado al cuadrado es igual a 49. En las calculadoras debemos de tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque en muchas calculadoras, menos 7 elevado al cuadrado no va a ser lo mismo que menos 7, entre paréntesis, elevado al cuadrado, ¿sí? Si yo digo menos 7 elevado al cuadrado, tengo que decir menos 7 por menos 7. Y eso me da 49. Pero hay algunas calculadoras que si lo escribo de esta manera, me escribe menos 49. Debemos de tener mucho cuidado con qué tipo de calculadora estamos trabajando. Hay algunas que incluso si les pongo menos 7 y lo elevo al cuadrado y me da 49. Pero deben de chequear qué tipo de calculadora se tiene en ese set. Tenemos tres propiedades más. La primera me habla de la distribución de la raíz respecto de la multiplicación y también respecto de la división. Es decir, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 16 por 9, es lo mismo que yo diga raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 9. Es decir, separo las raíces por la propiedad distributiva que se tiene de la radicación. De igual manera, si tengo la raíz de un cociente, ese será el cociente de las raíces. Por ejemplo, si tengo la raíz cúbica de 27 octavos, eso va a ser la raíz cúbica de 27 dividido la raíz cúbica de 8. Veamos ese ejemplo. Raíz cúbica de 27 octavos. Eso es la raíz cúbica de 27 dividido la raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 27, 3. Raíz cúbica de 8, también tenemos la raíz de una raíz. En las potencias teníamos potencia de una potencia. En la raíz de una raíz se copia la base y se multiplican los índices de radical. Vamos a ver una última propiedad que tiene que ver
cuando las potencias y la cantidad subradical no son iguales. La raíz m de a la n, en donde m no es igual a n. Entonces la propiedad me dice, eso se transforma en un exponente fraccionario. Entonces me va a quedar a elevado a la m sobre n. ¿Sí? En álgebra, esta propiedad es muy común utilizarla para poder resolver algunos problemas de la radicación, especialmente en el cálculo de derivadas e integrales. Para la próxima semana vamos a estar hablando de lo que son la jerarquía de operaciones, lo cual es bien importante que puedan ustedes manejar. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Así ya la otra semana nosotros podemos dedicarnos a resolver problemas. Cuando nosotros hablamos de operaciones en general, tenemos que recordarnos que en la matemática hay una jerarquía operatoria, sea esta dada por los paréntesis o bien por las mismas operaciones. Por ejemplo, si yo tengo una operación en la que hay que sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, no puedo operar de manera antojadiza. Debo de operar conforme una serie de reglas que se nos presenta por medio de la jerarquía de operaciones. Por ejemplo, si vemos esta expresión, 7 más 6 por 5 al cuadrado más 3, alguien podría decir, hay que sumar de izquierda a derecha. Otro podría decir, no, operemos de izquierda a derecha. Y alguien más diría, momento, debido a que hay un paréntesis, efectuemos primero lo que está dentro del paréntesis. Pero si la operación no tuviese paréntesis, ¿cuál debiese de ser lo primero que haríamos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Debemos de saber que si operamos en un orden equivocado, nuestra respuesta será equivocada igual. Entonces, para la jerarquía de operaciones de toda expresión aritmética, nosotros vamos a efectuar de la siguiente manera. Primero, se deben de efectuar las operaciones que están entre paréntesis, entre llaves o entre corchetes, siguiendo las siguientes condiciones. Primero, calcule potencias o raíces. Si no hay potencias o raíces, opere multiplicación o división. Y si no hay multiplicación y división, realice sumas y restas. Entonces, supongamos que en una expresión
hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación y radicación. ¿Sí? Y no tengo signos de agrupación. Primero opere las potencias o las raíces. Esas son de la misma jerarquía y son de prioridad 1. Una vez efectuadas esas operaciones, efectúe las multiplicaciones y las divisiones. La multiplicación y la división son operaciones de del mismo nivel jerárquico. Por lo tanto, usted deberá operar eso. ¿Sí? Y entonces, una vez efectuadas las potencias, los productos y las divisiones, usted se dará cuenta que le quedó todo en términos de sumas y de restas. Y entonces, ahí usted puede sumar y restar yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dado que suma y la resta son del mismo nivel jerárquico y es el último nivel jerárquico operatorio. Si tuviese paréntesis, debe de verificar dentro de las paréntesis, primero, potencias o raíces, luego, productos y cocientes, y por último, sumas y restas. ¿Qué pasaría si usted tiene multiplicaciones y divisiones que no están separadas por el signo de más o de menos? Es decir, que tiene 2 o 3 operaciones de la misma jerarquía que deben de operarse simultáneamente. En ese caso, mi recomendación es opere de izquierda a derecha y de 2 en 2. ¿Por qué? Porque las operaciones de potenciación, radicación, multiplicación, división, adición y sustracción son operaciones binarias. Es decir, que para poderse realizar es necesario tener 2 elementos. Entonces, si tiene sumas y, multiplicaciones y divisiones seguidas, opere de izquierda a derecha conforme se las va encontrando de 2 en 2. Las primeras 2 obtiene el resultado, se opera con la tercera, obtiene el resultado y se opera con la cuarta. Lo mismo va a suceder si usted tiene sumas y restas. Primero, sume las primeras 2 y súmelo con el tercero, resta con el cuarto, resta con el quinto, suma con el sexto y así sucesivamente. Va aplicando en sus momentos cada uno de las operaciones, de 2 en 2. El único operador asociativo que cumple con la propiedad asociativa es el paréntesis, el cual entonces nos permite indicar en qué orden deben de realizarse las operaciones. Es por ello que cuando en una operación aritmética encontremos paréntesis, llaves, corchetes, esos operadores asociativos deben de operarse de primero. Pero, ¿qué sucede si la expresión usa más de un paréntesis simultáneamente? En ese caso, debemos de resolver primero aquel paréntesis o aquella llave o aquel corchete que se encuentre más hacia el centro de la expresión. Aquí tenemos un ejemplo con el que hemos de arrancar
la próxima semana. Les deseo éxitos a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana.